Tenemos por aquí disco M2, tenemos por aquí procesador, tenemos las memorias, tenemos la gráfica que va un poquito aparte, no me hace falta ahora, tenemos dónde va a ir todo el conjunto de lo que queremos ensamblar y lo que se me olvidaba el otro día, tenemos aquí la fuente de alimentación, que también se verá después, y tenemos aquí básicamente lo que tampoco enseñé ayer, que es el bloque de ventilación. Así que nada, nos vamos a poner manos a la obra. No tiene ningún misterio. Si seleccionas los componentes adecuados, es decir, si quieres montarte este mismo equipo, te vas a la descripción del vídeo, eliges los componentes, te los compras y siguiendo las instrucciones de este vídeo te lo puedes montar. No tiene mucho misterio. Veamos con una descripción rápida de la placa base. Chipset, como veis, B650, lleva 24 líneas de comunicación en el bus, 20 de ellas son de procesador a primera ranura PCI Express para la gráfica y primera ranura M2 en PCI Express 5.0, comunicación directa y reservada. Esta ranura PCI Express para la VGA se comparte con estas, con lo cual si montamos aquí una tarjeta gráfica y montamos también aquí otra tarjeta gráfica adicional o alguna controladora extra, se van a compartir esos lanes. Va a ser muy difícil que generemos cuello de botella porque es prácticamente imposible que trabajemos con todas de una forma simultánea. Los lanes son bidireccionales, es decir, los 24 hilos que conectan procesador con el resto de los componentes son bidireccionales, van en serie, son bidireccionales. 20 de ellos son los que va a utilizar el procesador con el primer disco duro M2, la comunicación va con 4 lanes directa al procesador y además exclusivo para esta ranura. Los otros 16 van por aquí y tenemos 4 extras que son los que van a comunicar el procesador con el resto de los componentes, el resto de los dispositivos de entrada y salida, tanto estas ranuritas que tenemos por aquí M2 adicionales, como las SATA, como los buses USB 3, como los buses USB, bueno, todo esto que viene por aquí, la tarjeta de red, la tarjeta de red Wi-Fi y todo lo demás. Esos 4 hilos, a su vez, a través del chipset, se subdividen en 10 líneas adicionales. Esas 10 líneas adicionales las gestiona la propia placa base a través del chipset B650. Respecto de la memoria, tenemos una configuración de 4 zócalos, pero yo he elegido montarlas en Dual Channel usando un banco para el Dual Channel. De tal modo que el procesador se va a comunicar con cada uno de los módulos de memoria a través de los chorrazos de 64 bits hasta el total de 128 bits que tiene cada una de las memorias. Además, estas memorias están subdivididas en 2 bloques de 32 bits por cada una de las caras, con lo cual la comunicación es máxima eficiencia con el procesador. Y vamos a montarla tal como nos indica aquí, en el manualillo. Esto es importante, mirad los manuales para que la instalación sea correcta. Venga, ¿cómo vamos a instalar esta cosa? Pues nada, vamos a sacar primero el procesador. Recordad, si os tocáis el pelo, os tocáis la ropa, os tenéis que descargar de estática, ¿vale? Metéis ahí el dedo en el enchufe y ya está. Levantamos la carcasita. Ahí, levantamos la carcasita. Ojito, una vez que levantemos la carcasa, porque esos pines del LGA son muy delicaditos. Vamos a localizar el pin 1 del zócalo, el procesador, que está en esta posición, con la serigrafía de la AMD. Ahí la tenemos. ¿Veis? La serigrafía de la AMD debe coincidir con el montaje de la placa. Pero fijaos, la clave está en ese triangulito. ¿Veis el triangulito? Ese triangulito nos indica cuál es el pin 1. En la placa base, obviamente, está también serigrafiado el pin 1. ¿Lo veis ahí? Ahí está. Tiene que coincidir el triangulito con el triangulito. Sé que esto es básico, pero es importante que lo sepamos. Y ahora, para colocar el micro, solo hay que colocarlo en su sitio y dejarlo caer, sin presiones de ningún tipo. Si por lo que sea, al colocar el micro, nos queda desalineado de alguna forma, es que no es la posición correcta. Además, no solo canta esa conjunción de los dos triangulitos. Tenemos aquí una muesca. Esa muesca también es de posición. Ahí hay otra muesca, también de posición. Con esto ya lo tenemos montado. Y ahora, bueno, hay quien quita la carcasa de plástico en el procedimiento de montaje, hay quien no. Yo no la voy a quitar para que veáis cómo salta. Colocamos eso ahí. Cuando la tapa baje, salta la chapita, o sea, salta el plástico y ya tenemos el micro montado en su zócalo. Fácil, fácil, sencillo, sencillo. Sin más historia, sin más jarana, sin más rollos. Vamos a montar ahora las memorias. Fijaos, las memorias tampoco tienen ningún misterio. Zócalos de memoria, movemos las lengüetas de sujeción, que en este caso, como veis, todas son móviles. Hay otras placas en las que una parte está fija y el resto está móvil.
¿Cómo se montan las memorias? Bueno, pues abrimos el paquete, extraemos las memorias del paquete, 1 y 2, son memorias G.Skill, la Flare X5 en DDR5. Son XPO y XMP 3.0, pero estas en concreto están diseñadas para el trabajo óptimo con procesadores de AMD. Aquí lo tenemos. Llevan garantía de por vida y fijaos las características. Aquí las tenemos. DDR5, 6000 MTS. Recordad, este 6000 no se refiere a la velocidad en megahercios, se refiere a los megatransfer por segundo. Es importante el dato porque una cosa son los megahercios, es decir, los ciclos por segundo a los que se puede acceder a esa memoria, y otra cosa son los megatransfer, es decir, los chorrazos de datos que puede recibir la memoria o enviar la memoria hacia el procesador. La memoria se comunica directamente con el procesador. Mirad, DDR5, diferencia con DDR4. DDR4, las dos caras se acceden de forma completa, es decir, un chorro de 64 bits lee o escribe o controla cada una de las caras de la memoria. En DDR5, además del controlador de voltaje que trae la propia memoria, optimizando el voltaje a la que funciona esta memoria, cada uno de los componentes de la memoria, tenemos además que cada cara, que son 8 chips por cara, cada bloque de 4 chips es un bloque independiente eléctricamente del resto de los chips, de tal modo que el procesador puede leer, refrescar, escribir o lo que él quiera de forma simultánea a los 4 bloques en los que se subdivide el chorrazo, el disparo del amor que tiene esta memoria. Cada cara son 64 bits, se subdividen en canal de 32, canal de 32, de manera que optimizamos al máximo el funcionamiento y uso de estas memorias. ¿Cómo lo veis? Fácil, fácil, sencillo, sencillo. Para la instalación de las memorias tenemos que hacer coincidir la muesca esa que veis ahí con la muesca que trae el zócalo. Localizamos DDR5 A2, DDR5 B2, que nos indica la placa que son los primeros que debemos ocupar. Vamos a ver si atino la primera. Una vez que hemos deslizado ligeramente el módulo de memoria, viene la madre del cordero. ¿Cómo se inserta el módulo de memoria de forma profesional, de forma correcta? Una vez que está el zócalo en su ubicación, debemos pulsar por ambos lados al mismo tiempo. Ahí, hasta que haga clac, clac, de tal modo que las sujeciones de plástico enganchen con el módulo. El segundo módulo de memoria, ¿cómo se inserta? Pues exactamente igual que el primero. Si lo hacemos coincidir la marca, la pegatina y no sé qué, será más fácil. Insertamos el modulito y una vez insertado, como veis, presionamos por ambos lados al mismo tiempo hasta que el clac sujete ahí y sujete aquí. Fantástico. Os iba a explicar el push and pin de estos zócalos. Estos zócalos son para sendos M2 adicionales. Van en PCI Express 4.0 y se comparten los lanes con el chipset de la placa, aunque va a ser muy difícil saturarlos. ¿Veis cómo funciona el push and pin de los M2 que están en placa? Para poder insertar un M2 tenemos que levantar el pin, que como veis atraviesa todo ese tubo, y al llegar abajo lo que hace es abrir la parte de abajo de este tubito, de tal modo que el M2 quedaría fijo. Hacemos ahí, pulsamos y tenemos ahí el push and pin. Venga, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar montar esta cosita que me gusta mucho. En teoría viene con su propio disipador, con lo cual desecharemos el disipador de la placa base. Qué cosa más bonita. Viene totalmente blindado con el disipador, tanto por la parte de abajo como por la parte superior. Por lo tanto, este disipador no nos sirve para nada. Ahí lo tenemos, ¿lo veis? Fantástico, así que lo dejo aquí apartadito un momento para su inserción y su ubicación en el zócalo M2 adecuado para este M2 en concreto, que es PCI Express 5.0. Venga, voy por el destornillador y levantamos este disipador. Este disipador aquí no me hace falta para nada. Ya sabéis que no se va a utilizar, por lo tanto lo levantamos. Fijaos, es un buen disipador. ¿Cómo funciona la inserción de un M2 en una ranurita? Pues fijaos, tenemos que llevar el M2 y su conexión. Fijaos, tenemos aquí una muesca del MK, juraría que este era MK, no me acuerdo bien, este era el MK. Bueno, pues esa muesca tiene que coincidir con la muesca del propio socket, del propio slot. Simplemente ubicamos, espérate a ver si atino, ubicamos, empujamos, fijaos, empujo, siempre utilizando un empuje
desde ambos lados. Nunca empujéis por la parte de atrás o de un solo lado. Y ahora simplemente eso queda ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Nos lo llevamos hacia abajo y ponemos el tornillito. Y fijaos qué maravilla, qué bien queda este P510 de Crucial en esta placa base con su propio disipador. Una auténtica brutalidad, una auténtica maravilla. Fácil, fácil, sencillo, sencillo, hasta aquí. Ya tenemos prácticamente todo ensamblado. Como veis, esto es una arquitectura de toda la vida de arquitectura, iba a decir Harvard, arquitectura von Neumann. Tenemos un procesador central con su ALU, su APU, los que correspondan. Tenemos una memoria de uso principal, tenemos un sistema de almacenamiento y luego dispositivos de entrada y salida. Comunicación con la máquina. Y es la arquitectura típica, la arquitectura de toda la vida. Una arquitectura que lleva funcionando 60 años. Bueno, pues venga, vamos ahora con el bloque de ventilación. Que esto ya pues es un poquito más complejo. De Thermalright Phantom Spirit 120 SE. Esto lleva doble ventilador de 120 milímetros o 12 centímetros. Es una brutalidad. Y luego, respecto de cómo se monta, pues bueno, tiene su pequeña dificultad. Lo vamos a ir viendo sobre la marcha. ¿Veis? Aquí está el otro ventilador. Extraemos por aquí esta cajita. Extraemos por aquí el manual. Que aquí lo tenemos, el manualito. Viene por aquí el esquema de conexión. ¿Veis? Los dos ventiladores de forma separada o de forma conjunta, como queramos. Y luego, la madre del cordero, que es esta cosita. Que fijaos, recordad, tenéis que comprar gabinetes adecuados para esto. Lleva 7 pipelines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por cada lado, en dos bloques refrigeradores, para un total de disipación de calor de unos 270 vatios TDP. Esto es una brutalidad. Recordad, mira aquí una pegatinita. Esta pegatina hay que quitarla cuando vayamos a acoplar el bloque de disipación en el procesador. Muy importante, y no tocarlo con los dedarros, ¿vale? Los dedarros siempre fuera de las ubicaciones de los contactos donde vaya a haber pasta térmica y cosas por el estilo. Los dedos, aunque utilicéis guantes para montar los equipos, los guantes también recogen mierda y esa mierda va a ir a la superficie. Los guantes te generan una falsa sensación de seguridad. Además, los guantes maceran los dedos, te los destruyen y hay que cambiarlos cada 20 minutos o 30 minutos como mucho. Bueno, tenemos aquí doble soporte, estos dos soportes. Uno es para LGA 1700 y otro para LGA 1150 o 1200. Son sendos soportes para Intel. Los soportes de AMD, aquí los tenemos. Fijaos que los soportes de Intel son de plástico. Bueno, aquí está la pasta térmica. Tenemos aquí TF7, es una buena pasta térmica. Y tenemos aquí los soportecitos para la sujeción del AMD. Como veis, los soportes para AMD son soportes metálicos. Y tenemos aquí el ladronzuelo que nos permite conectar los dos ventiladores a una sola de las tomas. Yo voy a utilizar dos tomas porque la placa base tiene de sobra, así que utilizando dos tomas me aseguro que la placa sea la que gestiona. Podemos hacer una sola toma, de tal modo que los dos ventiladores vayan igual, pero podemos hacer que vayan diferentes. La tornillería que se va a utilizar para esto. Como veis, tenemos por colores negro, azul y esto debe ser un color granate o algo así, que se utilizan unos u otros en función del socket. Fijaos. Viene marcado socket AM5, socket 1700, socket 1150, 1200. Así que como el que nos hace falta es el de la AMD, pues cortaremos el de la AMD y preservaremos los otros por si el cliente en el futuro quiere utilizar este bloque de ventilación para cualquier otra cosa. Ahí lo tenemos. Todo lo que nos haga falta lo apartamos y lo quitamos de en medio. Cuanto menos cosas haya sobre el escritorio, tanto mejor para evitar errores. Los errores vienen cuando hay demasiada cantidad de datos o hay demasiada cantidad de elementos que nos puedan despistar, que nos puedan hacer perder el foco. Lo primero que tenemos que eliminar de aquí, el soporte estándar que viene en la placa base. El soporte estándar se va fuera. Venga, eliminamos un soportecito, eliminamos el otro soportecito. No estoy haciendo ni caso a los comentarios hoy porque estoy al lío. Vamos a acoplar las cositas, fijaos. Vamos a poner los elevadores que están aquí, los elevadores de AMD. Esta parte sí que es importante, van por colores. He sacado los de AMD. Si sacamos los de Intel y los colocamos aquí, tenemos un problema. Y es que lo mismo queda demasiado alejado del socket y no hace contacto a la superficie con lo otro, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ponemos esto así y esto así. Ahí está. Y acoplamos el tornillito. Ponemos uno y otro y ponemos el tornillo. Se está viendo, ¿no? Vale. Tenemos ahí esto otro. Tornillo por aquí, tornillo por acá. La altura tiene que ser la exacta,
para que el disipador caiga en su sitio y haga la presión que tiene que hacer sobre el procesador y sobre la pasta térmica para que se extienda correctamente. ¡Ay, ay, 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 ay! A veces se me va mucho la olla. Apretamos uno, apretamos el otro. Ahí está. Apretamos uno y apretamos el otro. Lo bueno de que sean metálicos es que la sujeción es mucho más potente, mucho más fiable que la sujeción plástica. Ahí lo tenemos. Bueno, visto. Tenemos sujetos ya los soportes, uno aquí y otro aquí, el paréntesis hacia adentro, aunque yo creo que si ponemos el paréntesis hacia afuera funcionaría igual. Pero bueno, para hacerlo un poco como indica el manual, ¿veis? El manual indica de esta manera, pues de esa forma lo colocamos. Así que nada. Y ahora pues nada, pasta térmica. ¿De qué manera vamos a montar la pasta térmica? Pues bueno, yo voy a hacer un choricillo en el centro, como hago siempre, más los 5 puntos que hago alrededor, o los 4 puntos que hago alrededor. Es una suerte de dado número 5. Bueno, dado número 5 no. 5 pips del lado en el dado. Fijaos, cada punto en un dado se llama pip. Si no lo sabíais, ya lo sabéis. Un choricito en el centro, un puntito en el lado, otro puntito en el lado, otro puntito en el lado y otro puntito en el otro lado. Y este bote acaba de morir. Ya tenemos la pasta. Esta pasta se va a extender correctamente. Hay que poner 5 pips. Hacer un 5 con el chorrillo del centro que sea de 4 milímetros. Venga, ya lo tenemos ahí. Extendida la... Bueno, extendida no. Tenemos la pasta térmica lista, la pasta térmica preparada. Y venga, importante. Recordad, el film hay que quitarlo. Si no quitas el film, no te sirve para nada el bloque de disipación. Y una vez que lo quitemos, aquí no podemos tocar. Así que venga, vamos a hacer la operación que hay que hacer, que es la de colocar el bloque de ventilación en su sitio y en su sitio. Yo creo que ya lo hemos colocado. Y ahora giramos ahí un poquito, giramos aquí otro poquito, giramos aquí un poquito, giramos aquí otro poquito. ¿Por qué hay que hacerlo de lado a lado? Para que vaya cayendo toda la superficie de forma homogénea y cubra el procesador, obviamente, de forma totalmente homogénea. Ahí está. Y ahí está. ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Me encantan estos trastos. Son trastos de absoluto lujo, tío. Me encantaría tener pasta para comprarme uno. Seguimos aquí apretando los cositos. ¿Hasta dónde? Pues hasta a tope, hasta que no podamos más. Sin hacer mucho el burro, que tampoco es necesario, me basta con llegar al tope y ya está, visto. Bueno, ha quedado ahí firme, ha quedado bien, de hecho podemos levantar la placa solo tirando de aquí. No ha quedado rebaba por la parte de abajo, con lo cual entiendo que el montaje es totalmente correcto. ¿Lo veis ahí? Joder, qué maravilla, tío. Me encantan estos montajes. Y ahora pues nada, vamos con el asunto de los ventiladores, que hay que acoplarlos pues igual. Vamos a buscar en los ventiladorcitos las flechas que nos indiquen el flujo de aire. Si no nos lo indican, pues bueno, contaremos con que no son reverse y se pueden acoplar sabiendo que donde va la cruceta es el flujo de aire. Por aquí toma el aire, por aquí dispara el aire. Así que bueno, cada ventilador lleva 2 anclajes. Estos anclajes son exclusivos de la marca. Si los perdéis o los rompéis, hasta luego. ¿Cómo se acopla esta historia? ¿Veis el ventilador? Los ventiladores tienen agujeritos. Tenemos aquí el alambre, como veis, lo agarramos por este lado de aquí e insertamos por aquí uno, por aquí el otro. Y de esta manera ya lo tenemos visto. Y ahora, con esto y sabiendo la dirección, bajamos por aquí, sujetándolo por aquí, haciéndole presión para que no se nos escape. Y una vez que está abajo, extendemos uno y extendemos el otro. Y acaba de quedar acoplado el ventilador utilizando estas muescas de aquí. De esta forma tiene que quedar. ¿Bien o no? Venga, primer ventilador colocado y ahora pues el siguiente ventilador colocado. Como veis, el cable me ha asegurado de que quede por este lado, que es donde va a ir conectado. ¿Veis? Pues nada, simplemente misma operación, misma historia, mismo sistema. Si después de este vídeo tutorial, en vivo y en directo, no somos capaces de montar un equipo informático, hay que repasar. Acoplamos aquí, bueno, este va a quedar ligeramente hacia arriba,
porque al estar las memorias no me queda otra que colocarlo ligeramente hacia arriba desplazado, ¿veis? Porque están las memorias debajo. Entonces, aunque son de perfil bajo, pero el ventilador es gigantesco, ¿veis? Acoplado aquí, acoplado en el otro lado, las memorias ahí. Perfecto, aquí vamos a tener flujito de aire bueno, aquí al final siempre rebotará algo de aire, con lo cual, bien. Y bloque montado. ¿Podemos haber montado este ventilador en este lado y que no quedara por encima? Sí, pero yo prefiero que haya entrada activa de aire por aquí en vez de que haya salida activa por aquí. Aunque este también va a forzar a que entre aire por estas ranuras, pero prefiero meter aire por aquí. El aire frío se va a tomar por este lado, va a empujarlo y este activamente lo va a sacar por este otro bloque de ventilación. ¿Dónde va conectado esto? Tenemos aquí varias conexiones para los ventiladores. CPU opcional, CPU fan. Bueno, pues el CPU fan va a ser el del medio, que tiene que estar conectado sí o sí. Y el CPU opcional va a ser este otro. Las velocidades a las que van a funcionar estos dos ventiladores van a ser diferentes. Voy a poner aquí una pequeña bridita para sostener eso. Primera de las bridas, que vamos a colocarla aquí para que no me moleste para nada. Ahí la tenemos, bridita enganchada. Ya tenemos el conjunto montado y este conjunto debería arrancar perfectamente, que es lo que vamos a hacer ahora. A mí hay una cosa que me gusta hacer antes de ensamblar todo el contenido en la carcasa y es probar que esto efectivamente funciona, porque no hay nada más frustrante y más loco que ensamblar un equipo informático completo, hacer todo el apaño de lo que tienes que hacer y después darte cuenta de que alguno de los componentes no funciona y tener que volver a desmontar y no sé qué. Y como en esencia esto es el ordenador, pues esto es lo que vamos a probar. Así que me busco un interruptorcito como este y lo acoplo en la cabecera donde tiene que ir el tornillo, el switch. USB 1, USB 2, USB 3, tenemos aquí el 3.0 frontal y luego aquí pues Quick Flash para flashear la BIOS y no sé qué, audio y hasta tiene puerto de comunicaciones. Está muy bien esta placa, ¿eh? Puerto de comunicaciones, revisión 1.1. Voy a acoplarle esta cosita que es el switch de inicio. Tenemos Power Switch aquí. Ya tenemos Power Switch acoplado. Bueno, ya tenemos un Power y ¿qué vamos a hacer? Darle corriente. ¿Con qué le vamos a dar corriente? Pues nada mejor que probar la propia fuente de alimentación. Vamos al unboxing de la fuente de alimentación, de una fuente de alimentación Seasonic, que a mí me parece una auténtica maravilla de fuente. Aquí la tenemos. Creo que Seasonic, si no es la mejor marca de fuentes de alimentación para las máquinas, andará cerca. Vamos a desprecintarla y abrimos esta fantástica Seasonic. Os voy a contar un pequeño secreto de las fuentes de alimentación que no sé si los demás ensambladores tienen en cuenta y creo que vale la pena. Ahora lo contaré. Venga, abrimos la fuente. Es una fuente, como veis, 80 Plus, marca Seasonic, modelo GX 750. Está sobredimensionada a prácticamente un 1.8 del total al 100% que va a utilizar esta máquina. Respecto de qué fuente comprar, fuentes de alimentación sobredimensionadas entre 1.5 y 2 el consumo total de todos los componentes que tiene la máquina. 1.5, 2. Quizá más cerca del 1.5 que del 2, aunque yo siempre recomiendo que sea multiplicado por 2. Es decir, que si tenemos un consumo de 500 vatios, si multiplicáramos por 2, requeriríamos una fuente de 1000. Si multiplicamos por 1,5, una fuente de 750, que es aproximadamente esta fuente. Tenemos ahí un margen bastante bueno para que caiga justo en el centro el consumo, digamos, habitual de la marca. Sujeciones de este tipo, que son sujeciones de velcro, que os voy a decir cómo se utilizan o cómo me gusta a mí utilizarlas. Aquí las tenemos. Y venga, cable de alimentación, conjunto completo de los cables modulares, de los cuales vamos a utilizar solo 2. Esto no tiene alimentación de ningún tipo SATA, con lo cual no vamos a colocar ningún Molex. Y la fuente de alimentación, ¡oh, qué maravilla, tío! Fijaos qué unboxing más guapo de una fuente de alimentación. Fuente de alimentación que te viene con tu bolsita, fijaos, marca Seasonic. Seasonic no me paga nada, esto es un vídeo que hago yo porque me da la gana, básicamente porque he elegido esta fuente. Abrimos la bolsita. Uy, qué lujo. Esta bolsita luego nos vale para los cables, ¿eh? Sacamos la fuente de alimentación que tiene un peso bastante importante y como veis es modular. Se conectan aquí los cables y os voy a explicar un pequeño truco que no sé si lo habéis visto en algún otro ensamble de algún otro divulgador. Imagino que sí, tanto con Dani como con Gaby, imagino que lo habréis visto, pero bueno, yo os lo voy a contar también. No sé si lo pone en el manual de la fuente de alimentación, pero en la documentación oficial sí que viene así. Fijaos, cuando conectamos los cables modulares a la fuente de alimentación modular, debemos tener en cuenta un pequeño detalle, y es que
los cables ejercen presión en estos conectores y esa presión que se ejerce en estos conectores puede llegar a causar fallos si no tenemos en cuenta un elemento que debemos tener en cuenta. Estos dos conectores son los conectores que van a ir aquí y que van a alimentar la placa base. Fijaos, lo pone aquí, MB, ¿no? Bueno, pues cuando conectemos estos cables, se conectan, uno se conecta el otro y, ojo, aquí al dato. ¿Veis que el cable tiene peso y que tiende a doblarse? Fijaos bien. Debemos evitar que el cable se doble más de 3,5 centímetros de distancia aquí. Es decir, tenemos que asegurarnos de que el cable empieza a doblar a partir de 3,5 centímetros de este conector. ¿Por qué? Porque si lo doblamos más forzándolo, estamos tirando, ejerciendo presión sobre este conector dentro del conector interno de la fuente de alimentación, lo que puede llegar a provocar que o el conector se salga, es difícil, o que simplemente parta o que el contacto no sea totalmente óptimo. El propio fabricante Seasonic indica en su manual de montaje que esto tiene que empezar a doblar a partir de 3,5 centímetros de aquí. Y esto incluye todos los cables modulares. Importante y fundamental. Fácil, fácil, sencillo, sencillo. Tenedlo en cuenta para vuestros montajes, ¿vale? Es básico. Hemos conectado los 8 pines que dan corriente a procesador y vamos a conectar la toma que da corriente al resto de la placa base y sus componentes. Aquí. Pinchamos aquí. Me aseguro de que el interruptor está en off. HDMI. Tenemos ahora mismo pinchado ahí el teclado y el ratón a través del switch KVM, que esa parte sí me funciona, no me funciona la parte de la visualización, pero el teclado y el ratón sí. Tenemos fuente de alimentación pinchada. Ahora sí, damos corriente al conjunto y ahora todo el conjunto tiene corriente. Vamos a ver si realmente esto enciende, hemos montado bien, hay algún componente que esté mal, o a ver qué es lo que pasa. Y aquí es donde a mí siempre se me pone aquí los huevetes. Quiero suponer que todos los ensambladores del universo, cuando montan un equipo a medida como este, el momento en el que tienen que darle al botón de encendido es cuando a todos se nos pone aquí estos bultitos locos. Ventiladores ventilando, LED se enciende. Vamos a ver si muestra algo en pantalla esta cosa. Todo fluceando. Joder, qué ventilación más buena, tío. Vamos a esperar. Tenemos aquí los LED de estado, que se están encendiendo, marcando el estado, lo que está haciendo esto, se enciende y tenemos ahí más. Presi, RSFN, BitLocker, no sé qué, no sé cuántos, no. Nueva CPU instalada, Dios. Y ahora con esto ya tenemos cierta garantía de que lo que vayamos a montar en el gabinete, pues por lo menos funciona. De esta forma nos evitamos tener que andar desmontando de nuevo y tal. ¿Cuánto hemos tardado en probar esto? Muy poquito. Es simplemente colocar la fuente de alimentación, le damos al botón y ya está. Incluso puedes probar con la propia fuente de alimentación. El flujo de aire es tal que hasta hace frío aquí, tío. 26 graditos, frecuencia de la CPU, frecuencia de la memoria. Dice frecuencia, pero esto está mal traducido. No es frecuencia. Esto es el chorro de datos que está recibiendo la memoria en cada momento. Esto está mal. Bueno, como veis, se ha montado como 4700 megatransfer por segundo. Vamos a activar el perfil XPO, que lo tenemos aquí, y XPO, que es el adecuado para esto. Y bueno, vamos a probar ahora si el perfil se activa, a ver cuál es la velocidad que negocia con las memorias y tenemos una máquina que simplemente es una maravilla, tío. Me encanta. Chicos, lo de siempre, agradeceros cada minuto que destináis a pasar conmigo estas mañanitas, que sepáis que de verdad le doy mucha importancia, ¿no? Al hecho de que pudiendo estar en cualquier otro sitio, en cualquier otro canal, haciendo cualquier otra cosa, os pasáis por aquí y no solo pasáis por aquí, sino que aportáis, participáis, me comentáis, me corregís, es fundamental. Tener la posibilidad de poder corregirme cuando yo me equivoco, tío, porque además me ayuda a mí a aprender y me ayuda a ser mucho más eficiente y mucho más fino en las cosas que digo. Así que, chavales, gracias por venir. Un día más, un día como hoy, final de mes, día 31 de octubre del 2025. Y nada, desearos un fantástico y feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, si es posible, y si estamos por aquí. Así que gracias a todos por venir al canal donde ponemos puentes sobre la brecha digital para plantar la semillita del árbol de la curiosidad que nos lleva a mejorar nuestras competencias digitales aquí, en este fantástico mundo etéreo del ciberespacio. Pediros que, si os ha gustado este directito, le peguéis al like, me dejéis comentarios en la caja de comentarios y le deis al botoncito ese de la campanita para que os avise de cuando van cargándose el resto de los vídeos. Hay vídeos que salen para miembros y luego se publican y hay vídeos que salen directamente para disposición de todos los públicos. Gracias, un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Goodbye, my fellows.